días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestros invitados internacionales de Argentina, Colombia y Uruguay, así como a las autoridades federales y locales garantes del derecho a la protección de datos personales, académicos y estudiantes. De igual manera, agradecemos la presencia de todos ustedes, titulares de dependencias, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y en general a quienes siguen esta transmisión por internet. En esta ocasión tenemos el honor de recibirlos en el Día Internacional de Protección de Datos Personales 2015, a celebrarse el día de hoy en la Ciudad de México y en otras 13 ciudades organizados en conjunto con los institutos locales garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, los días 29 y 30, en forma simultánea, en diversas universidades de prestigio. Nos acompañan en el presidio para la inauguración el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder Judicial de la Federación. La diputada Rocío García Olmedo, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Honorable Cámara de Senadores de Diputados. El licenciado Julián Alfonso Oliva Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. El doctor Miguel Ángel Marcelo Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Lucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. La doctora Jimena Fuente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Y la licenciada Arely Guadiana, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI. A continuación cedemos la palabra al doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Comisionada presidenta Jimena Fuente de la Mora, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Senador José Rosas Aispuro, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Diputada Rocío García Olmedo, diputada de la Cámara de Diputados del Congreso, el Honorable Congreso de la Unión. Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder Judicial de la Federación. Señor Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Señor Comisionado Lucio Israel Hernández Guerrero, presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal. Señor secretario Julián Alfonso Oliva Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Arely Guadiana, también del IFAI. En nombre del señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, sean todas y todos bienvenidos a esta antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Saludo también con total respeto a los señores comisionados comisionados del IFAI, a los señores comisionados y comisionadas de los institutos de acceso a la información y protección de datos de las entidades de la República, a las académicas, a los académicos de distintos países que nos acompañan en este evento, a académicos de universidades de nuestro país y a funcionarios de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información, así como a la protección de datos de toda la República. Como es de todos conocido, desde el 2006 se instauró la celebración del Día de la Protección de los Datos Personales, que se celebra justamente un 28 de enero de cada año, a iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa, con motivo de la firma del Convenio 108 para la protección de los individuos con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Con este motivo, cada año, en una fecha como la que nos reúne en este día, se llevan a cabo distintos eventos organizados por instituciones públicas, por instituciones privadas, por instituciones evidentemente académicas, así como por la sociedad civil, con el objeto de generar conciencia acerca de la importancia de proteger la privacidad de los seres humanos y también con el objetivo de que se conozca un derecho de la trascendencia, de la relevancia, como el derecho a la protección de los datos personales, así como también para indagar el alcance de la protección que este derecho dispensa y las obligaciones puntuales en manos de los poderes públicos, pero también de los poderes privados. Proteger la privacidad, el ámbito íntimo incluso de los seres humanos, difundir sus derechos y las responsabilidades inherentes bajo el marco de la legislación existente en la materia es de gran importancia. Es por ello de todo el significado que se lleve a cabo un evento como el que nos congrega el día de hoy, que tiene justamente como objetivo central difundir los alcances, en el caso concreto de nuestro país, de la legislación en la materia y también los extremos de una legislación que actualmente se encuentra en discusión en el seno de los órganos deliberativos de nuestro país. Si bien es cierto, y lo sabemos, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información tienen una cobertura jurídica en nuestro país desde principios del año 2000, con la Ley Federal de la materia. Estamos en presencia de una reforma constitucional de grandes proporciones, promulgada en febrero del año pasado, que exige un análisis puntual de las nuevas obligaciones que tanto poderes públicos como poderes privados tienen en materia de transparencia y acceso a la información, pero también en materia de protección de datos personales. Y eso convoca a que, de la mano de las instituciones de nuestro país, como por ejemplo, y por eso la presencia del señor ministro Pardo es fundamental, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras, la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen que llevar a cabo un proceso de análisis de sus responsabilidades en la materia. Para la universidad es fundamental contribuir a este diálogo colectivo,
no solo porque desde la universidad se han llevado a cabo discusiones sobre el alcance de estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, sino también porque ahora la universidad es un sujeto obligado en materia de transparencia y porque también la universidad, teniendo una plantilla aproximadamente de 70,000 trabajadores entre académicos y administrativos, y también una comunidad universitaria que sobrepasa los 350,000 alumnos, tiene también la obligación, en este punto en particular, de proteger los datos personales de nuestra comunidad académica, de nuestra comunidad universitaria. En ese sentido, es voluntad de la universidad contribuir a este debate colectivo a través de ideas, de propuestas, de análisis. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho a partir de los distintos centros académicos de la Universidad Nacional, pero también es muy importante para nosotros conocer las nuevas obligaciones que a la Universidad Nacional le corresponden cumplir en materia de transparencia y acceso a la información. Como es de su conocimiento, la Universidad Nacional ha hecho importantes esfuerzos en la materia. Baste señalar que hemos expedido un reglamento muy importante en la materia, pero ese reglamento de transparencia, acceso a la información, protección de datos, debe ser replanteado a la luz justamente de las disposiciones que estoy seguro en breve el Honorable Congreso de la Unión habrá de dictar a partir de la ley o de las leyes generales en la materia. La Universidad Nacional tiene una vocación muy importante en la materia, está pues a la expectativa de los resultados de las leyes que habrá de expedir próximamente el Congreso para iniciar un proceso también de implementación de la reforma al seno de la comunidad universitaria. Es un compromiso del señor rector que todas las obligaciones que emanen de esa legislación para la Universidad Nacional sean implementadas en el menor tiempo posible. Es nuestra intención entonces escuchar las contribuciones que este seminario habrá de producir para tomar nota de los alcances, de las implicaciones que tendrán para la Universidad Nacional, y en ese sentido nos congratulamos de que la Universidad Nacional sea parte de este esfuerzo muy importante de discusión, de análisis de los alcances de la reforma en materia de protección de datos personales y también de unirse a la celebración de este Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Nos congratulamos también de conocer, de saber, y esta es una noticia que nosotros pudimos conocer el día de ayer, que hay claramente una concepción del significado de estos derechos en el mundo moderno. Sabemos que hoy en día los datos personales están altamente expuestos y en ese sentido es muy importante advertir cuáles son las nuevas implicaciones de su protección. Por eso saludamos con beneplácito la resolución que el día de ayer emitió el IFAI en materia de protección de datos que involucran a una empresa tan relevante como Google y que me parece que es una resolución de la máxima trascendencia para mandar un mensaje muy importante de que estamos en la senda correcta, en el camino correcto, por una protección fuerte, por una protección eficaz de los datos personales. Y esto claramente tiene que venir de la mano también con las directrices que la Suprema Corte de Justicia ha venido dando en materia de derecho a la privacidad, de derecho a la intimidad, de protección de datos personales. Claramente estamos en la ruta también inicial de, ahora que se inicia la protección
a partir de las implicaciones que tiene un buscador de la talla de Google, también de iniciar una reflexión del derecho al olvido, que también, digamos, es un derecho que ya ha iniciado su andar en Europa y que yo no dudo que tiene una relación muy importante con el derecho de cancelación de los datos personales. En ese sentido, enhorabuena, bienvenidos a estos magníficos aposentos de la Universidad Nacional, y que esta discusión sea para beneficio de los derechos humanos implicados, como este relevante derecho de protección de datos personales. Muchas gracias. Gracias al doctor Iván Astudillo Reyes. Ahora cedemos el uso de la voz a la comisionada del IFAI, Arely Cano Guadiana. Buenos días, sean todos bienvenidos a este evento en celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Queremos agradecer particularmente la presencia de quienes nos acompañan en el Presidium, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder Judicial de la Federación, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de esta ciudad, el senador José Rosa Saizpurio Torres, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de la República, la diputada Rocío García Olmedo, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y representante del Poder Ejecutivo Federal, al doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Mucio Israel Hernández, comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal. Nuestra compañera colega comisionada, la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI. Del mismo modo, saludo a mis compañeros comisionados, el maestro Óscar Guerra Fort, el maestro Eugenio Monterrey, el maestro Joel Salas, y con quien comparto la Comisión de Normatividad de Datos Personales, la doctora Patricia Cursain y el doctor Javier Acuña. De manera muy especial agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México por recibirnos el día de hoy en este emblemático espacio del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, uno de los más notables ejemplos de la arquitectura virreinal de la Nueva España. Agradecemos también a los integrantes del Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal, quienes también auspician este evento, y agradecemos que se sumen a este esfuerzo institucional. De igual manera, veo que ya están aquí también nuestros invitados, los senadores de la República, que la verdad han sido actores determinantes, no solamente en la construcción de un marco constitucional garantista, sino en la construcción del órgano garante. De igual forma, saludamos a todos los comisionados consejeros que conforman la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Agradecemos a todos su presencia, a los invitados internacionales que igualmente se suman a este esfuerzo. Gracias también a todos a quienes nos acompañan en esta mañana y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y nos escuchan en la transmisión simultánea, y obviamente a los representantes de los medios de comunicación. A nombre de quienes integramos el Pleno de este instituto y de las autoridades que auspician este evento, reciban la más cordial bienvenida al inicio de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Protección de Datos, el cual surge, como ya lo decía el doctor Astudillo, en el año de 2006 a propósito del Consejo Europeo, con el objetivo de difundir el derecho que tiene toda persona al adecuado uso de sus datos, así como las responsabilidades que implican el manejo de estos. La definición del 28 de enero como fecha para la celebración se debe a que ese día, pero de 1981, nació el primer instrumento legal de alcance internacional enfocado a la protección de datos personales, el Convenio 108, suscrito por los Estados miembros del Consejo de Europa. En la actualidad, la privacidad está cambiando debido a los avances de la tecnología y el uso de la información, que con frecuencia suelen contener datos de carácter personal en un intercambio sin fronteras. En este contexto, el derecho a la protección de datos
ha tomado cada vez mayor importancia y junto con el derecho de acceso a la información son elementos de equilibrio de la relación entre gobierno y sociedad y por lo tanto incentivan la democracia. El IFAI, como institución del Estado mexicano, tiene la encomienda constitucional de velar por la procuración de ambos derechos, tal como apunta la reforma al artículo 6 constitucional decretado en febrero del año pasado. De esta manera, el Instituto contribuye al ejercicio democrático, fungiendo como autoridad frente a los retos de una sociedad en constante cambio. Como órgano garante, estamos atentos para cuidar que no se rebasen los límites de la esfera de la privacidad de las personas y se lesionen derechos y libertades. En este sentido, cumplimos con la tarea de vigilar que los datos personales sean tratados con apego a la legalidad y con pertinencia, evitando cualquier utilización que sea incompatible con los fines legítimos para los cuales han sido recabados. Hoy que nos acompañan representantes de los tres poderes de la Unión, conviene recordar la esencia republicana del actual régimen de gobierno, atendiendo a la idea básica de la democracia que remite al conjunto de reglas y procedimientos establecidos por quien está autorizado para tomar decisiones. Como instituciones de Estado, debemos de respetar el pacto fundado en el acuerdo de la colectividad para admitir por voluntad propia el contexto social y permitir la existencia de una autoridad, de normas y de reglas de convivencia. Nuestra tarea está obligada a cumplir con esta responsabilidad, con mayor razón frente a las necesidades de una sociedad expuesta a situaciones negativas como la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, además de la prevalencia de intereses económicos por encima del respeto básico a los derechos humanos. En los tiempos que vivimos, las nuevas tecnologías van de la mano con la recolección de información de carácter personal, tanto en instituciones de gobierno como en organismos privados, los cuales están obligados a la protección de datos a través de la normatividad que constantemente se actualiza para brindar certeza jurídica a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Resulta importante mencionar que desde este órgano garante se han defendido aquellos derechos relativos a la protección de datos en posesión de los sujetos públicos y privados. En el primer caso, se han dado pasos positivos en temas como el acceso total a expedientes clínicos de titulares, la apertura de la información médica para familiares de personas fallecidas, y esto se ha velado también por la protección de datos personales de las personas cuando los mismos se han indexado a través de motores de búsqueda, mientras que en el caso del sector privado se ha dado la protección a las personas cuando indebidamente se han intentado tratar datos a través de llamadas de cobranza extrajudicial, exposición pública de datos personales, así como el uso de información personal para evidenciar a los titulares frente a terceros o a su divulgación en medios de comunicación. Recientemente, el Pleno del IFAI, ya se comentaba aquí, resolvió el caso de Google México en torno a la responsabilidad del tratamiento de datos personales para obligar a dicho corporativo a dar trámite a los derechos de oposición y cancelación de datos personales de un particular. En este caso, bueno, se ordenó instruir el procedimiento respectivo para la imposición de sanciones. De esta manera, el IFAI se constituye como un actor importante para coadyuvar en su calidad de órgano especializado en los trabajos que permitan instrumentar un marco jurídico homogéneo en el país y que continúen la tendencia progresista, pero sobre todo para ser una institución con principios sólidos, responsable de salvaguardar las fronteras entre lo público y lo privado, es decir, garantizando la no injerencia del Estado a través del respeto a la vida privada de las personas y permitir solo su intervención por causas plenamente y legalmente justificadas. En estas fronteras, el interés público tiene un papel fundamental y puede existir la posibilidad de que se pondere el derecho a comunicar y recibir información cuando tenga relevancia pública o a cambio de protección y de seguridad. Por esta razón, resultan relevantes las exposiciones que escucharemos el día de hoy, donde los ponentes abordarán
ejes relacionados con el alcance que debe tener la ley reglamentaria, asumiendo los retos que indica la reforma constitucional. Para abonar en este terreno, el evento que nos convoca tiene como objetivo generar y fungir como un espacio para el análisis de los aspectos relevantes de nuestro país relacionados con la materia y las necesidades legislativas derivadas de la citada reforma en materia de transparencia y protección de datos. De esta manera, el primer panel estará integrado por representantes populares del Poder Legislativo. Tiene como propósito compartir sus planteamientos para el diseño y definición de las leyes general y federal de protección de datos personales a partir de los retos, necesidades y experiencias nacionales. Cabe destacar la receptividad y actitud positiva de quienes integran el Poder Legislativo, que sin duda han sido actores determinantes para la construcción de este órgano autónomo, abierto siempre a la recepción de propuestas legislativas con el tema, y en ello confiamos en que contribuirán de manera positiva a aprobar las leyes reglamentarias con tendencia progresista y garantista. Desde este instituto estaremos atentos para disuadir cualquier retroceso en la materia y procurar el respeto a los derechos en materia de protección de datos personales, tanto en el sector público y privado. Por su parte, el segundo panel participarán ponentes internacionales que compartirán su visión sobre los temas fundamentales y que sean posibles poderlos incorporar a la legislación mexicana. La conferencia magistral a cargo del doctor Edgardo Buscalia será una contribución importante para estimar los desafíos de la lucha contra la delincuencia organizada frente a los estándares internacionales de protección de datos privados. En tanto, el tercer panel estará orientado al establecimiento de la importancia de la protección de datos personales y la privacidad en la navegación de Internet y en las redes sociales, así como los desafíos derivados de este contexto, particularmente para la población juvenil. Por otra parte, este día tendrá lugar la entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso de carteles de aviso de privacidad para personas migrantes, el cual es indicativo de las preocupaciones de este instituto para difundir el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad, procurando el ejercicio del derecho y promoviendo al mismo tiempo la difusión de protección de datos con apoyo a la creatividad de los universitarios, sector al cual fue dirigido el concurso. Igualmente, en el contexto del día que conmemoramos, el IFAI estará presente en 14 sedes, tanto en el Distrito Federal como al interior de la República, realizando tareas de difusión y promoción del derecho y articulando esfuerzos con las entidades federativas para la construcción de un sistema nacional de protección de datos personales. De esta forma, todas las reflexiones que deriven de los trabajos de este día servirán como insumos para el proceso legislativo con miras a elaborar la ley reglamentaria para la protección de datos personales. Al mismo tiempo, esperamos que este espacio refrende el esfuerzo institucional de todas las autoridades para operar y hacer eficaz la aplicación de la futura ley. Hay que recordar que un marco normativo es requisito indispensable, pero no es suficiente para el respeto de estos derechos. Hace falta el trabajo comprometido de todos los actores gubernamentales con la sociedad para fomentar una cultura de la legalidad en la que los ciudadanos se asuman como actores políticos que puedan incidir en la apertura de canales democráticos y exigir con conocimiento de causa el respeto a las garantías del Estado democrático de derechos. Por último, conviene destacar que en el IFAI, a través de las facultades para la defensa de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales, seguiremos trabajando para ampliar la confianza que la sociedad nos ha depositado. Muchísimas gracias y de nueva cuenta, bienvenidos. Agradecemos las palabras de la comisionada Arely Cano Guadiana y enseguida tiene el uso de la voz el licenciado Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano presidente del InfoDF. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta celebración sobre el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Doctor Miguel Ángel Mancera
Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, senador José Rosas Aispuro, diputada Rocío García Olmedo, secretario Julio Alfonso Oliva Ugalde, comisionada Jimena Puente de la Mora, comisionada Arely Cano Guadiano, doctor César Astudillo, comisionados del IFAI, compañeros comisionados del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio, David Mondragón Centeno, Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionados y consejeros de los estados que hoy nos acompañan, invitados internacionales, sean todos ustedes muy bienvenidos, muy buenos días. Vivimos hoy una revolución. Los ámbitos de nuestra vida se transforman vertiginosamente. Trabajamos, socializamos, aprendemos y hasta nos enamoramos en el ámbito digital. Nuestra vida cada vez más va por caminos ubicuos. Nuestros datos personales son el medio de intercambio y el acceso a servicios y al disfrute de derechos. Son no solo la moneda de cambio, sino un derecho fundamental donde el Estado y sus instituciones tenemos la obligación de garantizar. Nuestros datos personales comportan en primera instancia una dimensión financiera y de valor comercial sin duda, pero al mismo tiempo son un derecho fundamental, el derecho, sostengo, más importante del siglo XXI. Nos identifican y nos hacen identificables, no se extinguen con el paso de las fronteras ni con el tiempo. Sin embargo, en nuestro país es casi nula la cultura de protección de los datos personales. Los volanteamos, los regalamos, no les damos casi ningún valor cuando un dato personal puede significar la posibilidad de ejercer otros derechos o de ser excluidos de su disfrute. Hoy, con las leyes generales de transparencia y protección de datos personales que el Congreso de la Unión discutirá en el periodo que recién inicia, tenemos la posibilidad de construir un sistema nacional de protección de datos personales donde se establezca la emancipación y la autonomía de un derecho que no puede ser concebido solo como el límite o el ponderador de la información pública. Tenemos la posibilidad de generar mecanismos eficientes, homogéneos y con menos asimetrías para garantizar este derecho y hacerlo a partir de la experiencia vital de los estados de la República. Tenemos ante nosotros el reto de diseñar una ley general de protección de datos personales donde se establezcan los estándares mayores de protección, un piso para el ejercicio del derecho en todos los estados de nuestra República y un sistema nacional diferenciado del de transparencia que garantice la seguridad y los derechos plenos para todos y todas. La ley general que se construye requiere, huelga decirlo, de la perspectiva de los órganos garantes de los estados, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, del Congreso y entre otras consideraciones, la ley implicará, primero, emancipar, por supuesto, el derecho de la protección de datos de cualquier otro, transformar plenamente a los institutos y comisiones garantes del derecho de acceso a la información en autoridades para la protección de derechos de datos personales en el ámbito público, generar un marco jurídico que propicie la armonización de conceptos y distribuya competencias entre los distintos niveles de gobierno en materias concurrentes, se convierta en la plataforma de las leyes locales, fije con claridad el ámbito de actuación de los estados y la federación, por tanto, identifique los espacios en donde debe generarse coordinación, permita acciones conjuntas en materia de protección de datos personales en los tres órdenes de gobierno, vincule a las autoridades y a los sujetos obligados a fin de implementar y dar seguimiento a las políticas en materia de protección de datos personales, derechos ARCO, autodeterminación informativa y otros derechos como el derecho al olvido ya mencionado acá. Haga explícita la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento en el tratamiento de los datos.
fortalezca los principios rectores de la protección con los mejores y más altos estándares internacionales. Como todos ustedes, y solo por mencionar algunos, tenemos la licitud, la calidad, la confidencialidad, la disponibilidad, la temporalidad, la finalidad, la proporcionalidad, pero particularmente hagan exigibles como derechos la seguridad, la responsabilidad, el consentimiento y la transparencia. Establezca procedimientos sencillos y expeditos para que las personas puedan ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición. Establecer la figura del oficial de datos personales como un ombudsperson de protección de un derecho fundamental. Establecer medios de impugnación sencillos, claros y homogéneos al alcance de las personas y con el máximo de expeditez. Crear un catálogo de responsabilidades y ubicar la facultad de sanción ante posibles transgresiones de la ley. Establecer un registro nacional de sistemas de datos personales, es decir, hacer lícitos todos los sistemas, bases, archivos, archiveros, fichas de datos personales en posesión de las instituciones públicas, lo que implica que estén debidamente registrados con los estándares adecuados de seguridad, garantizar su temporalidad y ciclo de vida y sean accesibles para el ejercicio de derechos ARCO, privilegiar el interés superior de la infancia, protegiendo sus datos y su privacidad, promover una cultura de protección de datos personales en temas sensibles como la seguridad pública y la administración o procuración de justicia, sobre todo cuando impacten la privacidad de las personas, impulsar en este sentido mecanismos de protección donde la recabación de datos por cuestiones de seguridad en cualquier soporte técnico o tecnológico, sin que medie consentimiento expreso de la persona u orden judicial, sean por ejemplo los casos de geolocalización, rastreo digital o vigilancia masiva, tengan los mejores mecanismos de protección y estén acordes a los principios internacionales de vigilancia de las comunicaciones. Establecer el impacto a la privacidad como mecanismo que permita evaluar, conocer y prevenir posibles riesgos que puedan vulnerar derechos fundamentales de las personas. Lo que es urgente y necesario es construir una política nacional en materia de protección de datos personales. Mención aparte merecen el impulso de dos derechos que necesitamos repensar e implementar precisamente en nuestra República: la autodeterminación informativa, que confiere a las personas facultades de información, acceso y control de sus datos personales, autorizando o no el tratamiento de los mismos en cualquier ámbito, sea público o privado, y la posibilidad de controlar su información personal utilizada por terceros, así como el derecho al olvido, que ha tomado fuerza recientemente y permite a las personas que información específica sobre ellas pueda ser desindexada de los poderosos buscadores de la web después de un periodo de tiempo determinado, cuando la finalidad haya terminado y la información no sea ya pertinente, en ámbitos como el financiero, el jurídico y el digital, sin por ello transgredir derechos como la libertad de expresión, la libertad de imprenta o el derecho a saber. Hoy experimentamos y vivimos un mundo interconectado y transparente. Sin embargo, no podemos dar un paso atrás en aquello que constituye la libertad inhollada de las personas, nuestro derecho a la privacidad y a la protección de aquello que nos da una dimensión ontológica, nos identifica y nos da señas de identidad. El valor de las personas es la divisa fundamental del derecho a la protección de los datos personales. Muchísimas gracias, sean ustedes muy bienvenidos a este seminario internacional. Agradecemos las palabras del presidente del InfoDF y a continuación tiene uso de la voz el licenciado Julián Alonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. Muy buenos días a todos y a todos ustedes en este 28 de enero, que es el Día Internacional de la Protección de Datos. Saludo a todos los miembros del Presidium que ya han sido mencionados y que los conocemos perfectamente. La información también aquí fluye de manera transparente. Este evento es muy importante porque no solo es conmemorar por parte del IFAI este Día Internacional de la Protección de Datos,
es un acto de reflexión y de análisis. Hemos visto el programa que está conformado por los señores comisionados del IFAI y hay la participación de especialistas, de estudiosos y de legisladores, lo cual nos alienta mucho por parte del Ejecutivo Federal, ya que el titular de este poder impulsó 11 reformas muy importantes al inicio de su administración, y una se refirió precisamente al tema que hoy nos reúne y que permitió tener al día de hoy ya un instituto con la categoría de órgano constitucionalmente autónomo y con facultades que se le ampliaron para conocer de temas relevantes de la actividad de nuestro país. Este tema no se ha agotado, este tema aún requiere de la legislación reglamentaria por parte de los señores legisladores. Nos da gusto ver a los senadores que tendrán una participación muy importante en esta tarea de las leyes reglamentarias, donde se cerrará el círculo de estas reformas de un tema que había preocupado mucho a los mexicanos, un tema que desgraciadamente había llegado tarde a nuestro país. Por fortuna llegó y se está desarrollando de manera muy importante, de manera muy relevante. Y es este evento el que nos permite reconocer que tanto para particulares como para autoridades, como para legisladores, el acceso a la información, la protección a datos personales son temas de día a día y son temas donde hay un compromiso de superar la legislación que tenemos actualmente y que los actos de gobierno se conozcan plenamente por parte de los ciudadanos, sin descuidar los datos confidenciales y los datos reservados que se manejan en la administración pública, en las relaciones de gobierno. El gobierno del presidente Peña Nieto se congratula con estos eventos y reitera su apoyo en estas materias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Olivas Ugalde. A continuación tiene uso de la voz el senador José Rosa Saispuro Torres, vicepresidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Saludo en las personas de la doctora Jimena, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la invitación que le hiciera al Senado de la República para estar presente, y el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, a todos los integrantes del presidio. Saludo a las comisionadas y comisionados de este instituto. Gracias por permitirnos al Senado de la República estar presente aquí, y me da gusto también que estén nuestros compañeros senadores, la senadora Arely Gómez González, la senadora Laura Rojas Hernández y el senador Alejandro Encina Rodríguez, quienes han estado trabajando de tiempo atrás en este tema, y sé que hoy, con la opinión de especialistas en la materia, habremos de tener mayor información para poder enriquecer la reforma que próximamente, estoy seguro, habremos de sacar adelante. A nombre del presidente del Senado, el senador Miguel Barbosa Huerta, les agradecemos la invitación que nos hicieran para estar presente en este importante evento, en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales 2015, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Tengo la convicción y el compromiso de que las senadoras y senadores de la República habremos de trabajar
en los próximos días con el ánimo de sacar adelante esta reforma que bien se ha dicho aquí. Dimos un paso muy importante en la reforma constitucional en el artículo 6º, pero hoy requerimos una ley reglamentaria que realmente garantice que lo que se estableció en la Constitución pueda ser algo que lo podamos ejercer todos los ciudadanos y que ese derecho realmente nos lleve a que hoy en día la sociedad no solo tenga acceso a la información, sino también tenga el derecho a la protección de esos datos personales. El Senado de la República, como ustedes lo saben, es una institución plural. Sin embargo, puedo afirmar que uno de los temas que mayor consenso habrá de generar en los diversos grupos parlamentarios es precisamente el que se refiere a la protección de datos. El acceso a la información, la transparencia y la protección de datos forman parte de la agenda estratégica del Senado de cara al próximo periodo ordinario de sesiones que iniciaremos el próximo domingo 1 de febrero. Estamos claros que garantizar estos aspectos fortalecerá nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática. Los datos personales son parte de nuestra vida privada. Se trata de datos que solo competen a la persona y que deben de ser resguardados con todas las garantías. El avance exponencial en las comunicaciones, particularmente el desarrollo de Internet, plantea nuevos retos a la protección de nuestros datos. Estos nos pueden hacer vulnerables a diferentes hechos que afectan nuestra privacidad. Me refiero desde las llamadas para ofrecernos productos hasta el robo de identidad o extorsión, un delito que también se ha multiplicado de manera considerable. En cualquier régimen democrático, como el que en nuestro país hemos venido construyendo, la protección de los datos personales de sus habitantes resulta fundamental. La protección de datos en México es una demanda social de muchos años atrás, pero solo apenas hace una década comenzó a dar los pasos sustanciales para lograr esa vigencia. Los pasos han sido notables, pero estamos ciertos que aún nos falta por consolidar este derecho. Y estoy seguro que con la voluntad de las instituciones que han venido trabajando desde hace tiempo en estos temas y por la sociedad, no tengo la menor duda de que próximamente habremos de hacer realidad ese anhelo de los ciudadanos de contar con una legislación que realmente responda a nuestro tiempo, con una legislación que le permita a los ciudadanos no solo, reitero, el derecho a la información, sino también ese derecho a la protección de los datos personales. Con estas palabras agradezco nuevamente al IFAI la invitación que nos hicieran al Senado de la República y reitero el compromiso de esta institución por trabajar junto con ustedes y reconocer que el IFAI hace meses entregó al Senado un proyecto muy importante, el cual hemos venido analizando y que estoy seguro que con este evento, donde habremos de escuchar a gente especialista en la materia, y reconozco el interés de nuestras legisladoras, de nuestros legisladores, de estar presentes aquí para que podamos aprovechar la información que se genere y que esa nos sirva para que se enriquezca la discusión en las comisiones y presentar lo antes posible un dictamen al Pleno del Senado y poder tener esto ya como una realidad que pueda ayudar a darle mayor certeza a todos los ciudadanos. Así es que felicidades y enhorabuena por celebrar este tipo de eventos a el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Felicidades en buen día. Agradecemos las palabras del senador Rosa Saizpuro y a continuación escuchemos al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en representación del Poder Judicial de la Federación.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Presento mis respetos a los integrantes del Presidium. Es una gran distinción poder compartir con ustedes este evento. Soy portador de un afectuoso saludo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, para todos ustedes, y desde luego nos congratulamos de la celebración de eventos como el que nos congrega el día de hoy. Un día como hoy, pero de 1981 en Estrasburgo, se abrió a firma por el Consejo de Europa el denominado Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este instrumento se creó con la finalidad de ampliar la protección de los derechos a la intimidad, la vida privada y, en específico, el respeto a los datos personales. Ello en virtud del riesgo que estaba generando el tratamiento automatizado de este tipo de información, tanto por agencias estatales como por particulares. Se trató, pues, de un ejercicio de especificidad interesante, pues en atención a las condiciones del desarrollo tecnológico y de Internet, se deslindó del derecho a la intimidad y privacidad el tratamiento jurídico de la protección de datos personales. A partir de este momento, se generó una actividad jurídica respecto de la autonomía de este derecho, y en 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa determinó institucionalizar el 28 de enero como un día para recordar la aprobación definitiva del referido convenio. Esta conmemoración es la que nos permite interactuar el día de hoy. Desde esa fecha y a lo largo de estos años, cada 28 de enero, en Europa en un principio y ahora en otras latitudes, se impone no solo la obligación de recordar y celebrar la elaboración de ese convenio, sino también se reconoce la imperiosa necesidad de que cada país impulse la investigación y estudio de la protección de los datos personales. Por este motivo, extiendo una sincera felicitación, desde luego, a las comisionadas, los comisionados y la presidenta del IFAI, al InfoDF y desde luego a nuestra UNAM, por su apertura internacional y el firme interés en realizar este foro en el que se trabaje en la elaboración de herramientas que impulsen la efectividad de este derecho, de la protección de datos personales. En ese contexto auguro que estos días ayudarán a resolver muchos de los planteamientos que aún requieren respuestas integrales para lograr esa efectividad. Y de la misma forma confío en que se logre difundir la información y el conocimiento de un derecho de tanta relevancia. No podemos olvidar que este es un derecho de reciente reconocimiento en el ordenamiento mexicano, pues su primera referencia en el artículo 6º constitucional data de la reforma del 20 de julio de 2007. Aunque podemos admitir que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002 se aproximaba, aunque en forma breve, al tema, al definir qué se entendía por datos personales. Esta breve referencia legislativa no implicó que se desconocieran sus alcances, sino que se trataba de un derecho regulado a partir del derecho a la vida privada e intimidad en atención a su estrecha vinculación y constitución. De esa forma, uno de los primordiales objetivos dentro del análisis que seguramente se realizará en esta jornada es apuntalar la autonomía de la protección a los datos personales mediante la identificación de las necesidades sociales que debe proteger. Pues aun cuando en forma genérica se trata de la protección a la vida privada, lo cierto es que su especificidad exige un tratamiento particular. Por tanto, con miras a lograr una efectividad real, resulta obligatorio identificar ciertas normas de protección, tales como la prohibición del manejo automatizado de datos, como el origen racial, las opiniones políticas o las convicciones religiosas, por citar algunos. Esta labor de construcción normativa también implica identificar las obligaciones específicas, esto es, la exigencia de prestaciones negativas en respeto al derecho, así como de prestaciones positivas para su protección y garantía.
Debemos reconocer también que para lograr la efectividad en la protección de datos personales, los operadores jurídicos no debemos limitarnos a identificar o crear normas, sino que también debemos tomar en cuenta las condiciones de interpretación y aplicación que impone el artículo 1 constitucional. En ese sentido, es necesario puntualizar que la aplicación de este derecho humano obliga en forma previa a reconocer su naturaleza de principio, lo que conlleva a su optimización. Estas jornadas, estoy seguro, serán de gran utilidad para ponderar las condiciones de aplicación del derecho. Desde luego, me parece que será necesario profundizar también en los denominados derechos ARCO, que son la vía y el conducto para también hacer efectivos la protección de los datos personales. Las exigencias previstas en nuestro artículo 17 constitucional nos impone que las decisiones que se tomen respecto de las controversias entre derechos carezcan de preferencias ideológicas subjetivas o jerarquías predispuestas, ya que la solución en este tipo de asuntos requiere de un análisis objetivo e independiente para lograr una eficacia plena del derecho que se protege y desde luego ponderarlo en comparación con diversos derechos en los que puede entrar en conflicto. En esas condiciones, la naturaleza de la protección de datos personales obliga a decidir de forma imparcial y conforme a una balanza en la que se coloque, por un lado, el ámbito privado de los particulares y por el otro, la existencia de otros derechos o la necesidad de maximizar el conocimiento de ciertas cuestiones que permitan el desarrollo del ámbito público. Es por ello que el compromiso para los participantes de esta jornada es muy elevado, pues la labor que debe hacerse para lograr una efectividad real en la protección de datos personales es difícil, por lo que les deseo el mayor de los éxitos para que con su capacidad probada puedan darnos mayor referente y así lograr una efectividad plena y real del derecho a la protección de datos personales en nuestro país. Enhorabuena y que los resultados de este gran evento coadyuven en beneficio de la defensa de los derechos de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del ministro Pardo Rebolledo. Y ahora escuchemos con atención al señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo de igual forma a todos y cada uno de los integrantes de la mesa principal. Saludo también a los legisladores federales, legisladoras federales, servidores públicos del gobierno federal, servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, a los distinguidos académicos, a todos y cada uno de los que nos visitan de diferentes países. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la Ciudad de México. A quienes nos visitan de otras entidades, de igual manera, les damos una calurosa bienvenida y deseamos que su estancia en esta ciudad sea totalmente placentera. Quiero agradecer la invitación para poder participar en esta importante inauguración del Seminario Internacional con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, a la presidenta del IFAI, al abogado general de nuestra máxima casa de estudios y al comisionado presidente del InfoDF. Hoy estamos trabajando todos en conjunto y aquí ha quedado ya de manifiesto para, en una unión de esfuerzos, apuntar a generar capacidades probadas para exigir y que se ejerzan cabalmente los derechos de la protección de datos personales y los derechos de transparencia. Actualmente, de acuerdo con una encuesta realizada por el IFAI, solo el 24% de la población mexicana confía o tiene seguridad de sus datos personales respecto a que estos no serán utilizados para fines distintos a los que tiene que ver con su consentimiento. Y también cerca del 11% declaran haber sido víctimas de la violación a ese derecho. Por eso es que todos tenemos que trabajar de manera conjunta,
de alinear los esfuerzos para poder mejorar las capacidades, tanto las legislativas como las de gobierno. Todos recordamos cuando inició la tarea de la transparencia y de la protección de los datos personales. La oficina de transparencia, de manera recurrente, era la última oficina del último rincón y prácticamente era un escritorio habilitado. Así es como comenzaba esta tarea. Hoy ha cobrado una relevancia muy importante. Hoy me parece que se han fortalecido las instituciones, que se ha fortalecido el marco normativo, que la Constitución ha dado directrices muy claras y que por supuesto también los entes obligados, los órganos de gobierno, tenemos que tomar todas y cada una de estas líneas de acción de manera mucho más responsable. En la Ciudad de México estamos convencidos de que habrá un resultado muy positivo en los trabajos del Congreso de la Unión. Estamos convencidos y por supuesto estaremos atentos a las nuevas disposiciones, a los pisos generales que se marcarán precisamente en este ejercicio legislativo federal. La Ciudad de México va a seguir participando y va a seguir generando acuerdos, acciones para transparencia y por supuesto para la protección de datos. Desde ahora yo quiero reforzar y quiero reiterar un llamado para que los actores políticos de la Ciudad de México, para que gobierno, partidos políticos, por supuesto el Tribunal Electoral de esta capital, el Instituto de Transparencia, es decir, el InfoDF de esta capital y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos sumemos en un gran acuerdo por la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y evaluación ciudadana del proceso electoral local que vamos a tener en este año. Me parece que un acuerdo así abonaría precisamente a lo que está demandando la ciudadanía. Desde hoy refrendamos esta convocatoria y estoy seguro que si todos mostramos una voluntad política hacia esta construcción, lo vamos a conseguir. Se trata pues de fortalecer la confianza ciudadana en un proceso democrático y representativo. Nosotros solamente tendríamos ya que desear parabienes en este ejercicio académico y por supuesto de reflexión de todos y cada uno de los derechos que están en juego. Refrendamos nuestro deseo de éxito de estas jornadas. Estaremos atentos por supuesto también a los resultados y de manera sentida y otra vez con mucho énfasis quiero dar la bienvenida a todas y todos ustedes a esta capital de la República, que su estancia sea placentera, que la pasen muy bien, hasta luego. Gracias al doctor Miguel Ángel Mancera por sus palabras. En el uso de la voz ahora la comisionada presidenta del IFAI, Jimena Puente de la Mora. Tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, saludo a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan en este importante evento, al senador José Rosas Espuro, al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al licenciado Julián Olivas, por supuesto a la diputada Rocío García Olmedo. Saludo la presencia del doctor Miguel Ángel Mancera, muchas gracias por su valiosa compañía. Al doctor César Astudillo Reyes, coorganizador también de este evento, por supuesto, y al maestro Mucio Israel Hernández. Tengo el gusto de saludar a mis compañeras comisionadas y comisionados, por supuesto a la comisionada Arely Cano, parte fundamental en la organización de este importante evento, a la comisionada María Patricia Cursain, al comisionado Francisco Javier Acuña, al comisionado Oscar Guerra, al comisionado Eugenio Monterrey, al comisionado Joel Salas, con quienes tengo el honor de compartir esta valiosa tarea de velar por el respeto de la transparencia y la protección de los datos personales de todos los mexicanos. Saludo a los distinguidos legisladores que nos acompañan, senadora Arely Gómez, senadora Laura Rojas, senadora Alejandro Encinas, que siempre han tenido un firme compromiso con la transparencia y la protección de datos personales, a los representantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, a nuestros distinguidísimos invitados internacionales, a los invitados nacionales y a todos ustedes que nos acompañan. En mi calidad de comisionada presidenta,
del IFAI me sumo a esta importante bienvenida a este Día Internacional de Protección de Datos Personales. En cualquier Estado democrático moderno, la protección de los derechos de transparencia y también los datos personales resulta una tarea fundamental para el correcto ejercicio del quehacer ciudadano y de la democracia en sí misma. De la misma forma en que la existencia de estos derechos incide en la construcción de ciudadanos mejor informados y por lo tanto en la construcción de un Estado más abierto e incluyente, la protección de los derechos humanos de los individuos constituye una tarea fundamental para asegurar tanto un correcto ejercicio del gobierno como el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ante el reto de la consolidación de la democracia en nuestro país, el IFAI tiene frente a sí mismo una ardua tarea. La tarea de garantizar que el derecho de acceso a la información pública y la necesidad impostergable de vigilar el debido cumplimiento a la protección de los datos personales. Frente al creciente intercambio de información producto de los avances tecnológicos, la proliferación de herramientas de comunicación, los intercambios comerciales, las transacciones bancarias, el acceso a datos y entretenimiento online que caracterizan a la era digital en que vivimos, asegurar el correcto tratamiento de los datos personales se ha vuelto una necesidad fundamental. México se enfrenta ahora ante el gran reto de generar un marco normativo eficiente y equilibrado que por un lado permita asegurar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y por el otro garantizar la continuidad del desarrollo tecnológico y la protección irrestricta de la información personal de los individuos. En el IFAI, ahora, con esta importante reforma constitucional aprobada el año pasado, tiene la ardua tarea de asegurar en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal, estatal, municipal, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos que garanticen el derecho fundamental de acceso a la información y se dé una debida protección a los datos personales de cualquier persona en nuestro país. Aprovecho este espacio para agradecer al Senado de la República la misión y el alto compromiso que ha tenido en la construcción de un marco normativo, al igual que su apertura al diálogo con el acceso a la información y la protección de los datos personales, que son y serán fundamentales en la vida de nuestro país. No es posible hablar de democracia sin la existencia de un régimen de libertades que garantice a los individuos el respeto irrestricto de sus derechos. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales son bienes públicos que debemos construir a partir de la colaboración conjunta y comprometida entre la sociedad y el gobierno. En el IFAI somos conscientes de que hemos recibido un voto de confianza por parte de la sociedad para el cumplimiento de esta importante tarea. Por ello, estamos decididos a corresponder con eficacia y eficiencia para defender los derechos que la ley otorga y garantizar su libre ejercicio. Como organismo constitucional autónomo garantes de estos derechos, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales, y a nombre de quienes conformamos este instituto, reafirmo ante ustedes el compromiso del IFAI para trabajar día a día para lograr que el acceso a la libre información pública conviva de manera eficiente con la estricta protección de los datos personales de todos los mexicanos. Estoy segura de que con la colaboración de los aquí presentes y la sociedad en general, lograremos convertir a este instituto en un pilar fundamental de los derechos de los mexicanos y un motor de la consolidación de nuestra democracia. Esperando que la construcción de este espacio de deliberación y diálogo y de intercambio plural de ideas contribuya a promover y fortalecer la protección de los datos personales de todas las personas en nuestro país, solicito amablemente a todos los presentes tengan a bien ponerse de pie para dar lugar a la declaración inaugural del presente evento. Siendo las 10 horas con 55 minutos de hoy, 28 de enero del 2015, declaro formalmente inaugurados los eventos de este Día Internacional de Protección de Datos Personales. Enhorabuena y muchas gracias a todos.
Agradecemos la presencia de los distinguidos miembros del Presidium y despedimos con un fuerte aplauso. También esperamos que la comisionada presidenta del IFAI entregue unos reconocimientos a tan distinguidos invitados.